¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, en el operativo más grande que ha liderado el CEF en los últimos 50 años, que efectivamente, como ustedes ya mencionaban, permitió la recuperación de 162 vehículos robados, algunos con la modalidad de portonazo, otros en el caso de Encerrone también con robos por fuerza, que se registraron en el último tiempo. Hubo allanamientos en diferentes regiones del país, en Santiago, en Rancagua y también en Valparaíso, para poder dar con 16 detenidos en una investigación que duró más de 10 meses y que lideró el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos CEF de Carabineros junto a la Fiscalía de Alta Complejidad. Fíjense que parte de lo que además se pudo establecer o analizar tras esta detención es que el líder de esta organización, que tenía más de 14 personas, era además un profesional, un ingeniero, incluso con estudios de posgrado, sin antecedentes, que reclutó a más de 14 personas que tampoco tenían antecedentes para que desde ahí fueran la cúpula, y muchos de ellos profesionales, pudieran manejar toda esta organización criminal. Además, en paralelo contrataban a otras personas para que esas segundas personas contrataran a terceras, que eran los menores que básicamente se dedicaban a delinquir, a cometer el robo o la encerrona como tal. Esos delincuentes básicamente no tenían ningún nexo o ningún contacto, mejor dicho, con la cúpula, para así no poder dejar sospechas. Y además, en paralelo, la cúpula lo que hacía era trabajar en la falsificación de papeles para poder inscribir esos vehículos robados después de un periodo de hibernación en el Servicio de Impuestos Internos y hacerse pasar por automotoras conocidas con todos papeles que eran falsos, así una documentación ilegal, y esa documentación lograba ingresar, inscribir el vehículo y luego así venderlo sin saber el cliente que este era un vehículo que había sido robado. Era un proceso bastante largo, y por eso que también esta investigación que lideró el CEF tuvo la necesidad de hacer uso de escuchas telefónicas, de además uso de tecnología como drones para poder también monitorear los sectores que eran centros de acopio de estos vehículos, y finalmente llega a puerto con esta detención de estas más de 15 personas, y además la recuperación de estos más de 160 vehículos avaluados en más de 6.500 millones de pesos. Todo eso dejó un saldo de más de 500 víctimas. Esa es la cifra de víctimas que hubo de esta banda liderada entonces por este ingeniero, que además tenía estudios de posgrado y que además estaba liderando esta banda peligrosa que operaba en varias regiones del país. Partamos revisando entonces las palabras que hubo de Carabineros tras este operativo que lideró el CEF. Precisamente, como existen también personas que también conocen el sistema delictual y ya tienen antecedentes en ese contexto, ya no empiezan a participar en la ejecución de los delitos, por lo cual requieren justamente de menores de edad para practicar los delitos más gravosos, por una situación fundamental, que un menor de edad, un adolescente, enfrenta de manera distinta al proceso penal. Y en ese sentido se incentivaba y lamentablemente se vulneraba a algunos menores, incentivándolos con pagos ostentosos de dinero, dentro de 1 millón a 2 millones de pesos. Incluso se pudimos detectar a través de los distintos sistemas que pudimos aplicar por las técnicas investigativas, darnos cuenta que incluso hasta 2 millones de pesos podía recibir un menor o un adolescente para practicar el delito más violento, que era intimidar a las personas. Bueno, fue un operativo bien grande, ¿no? En más de 3 regiones del país, con allanamientos simultáneos, con más de 340 policías que estaban obviamente trabajando en todo esto. Y lo que llama la atención es el perfil de la persona que estaba liderando este grupo. Tú le decías, un profesional, un ingeniero en informática, que es algo que también las autoridades dicen que no es algo tan común. Sí. Dani, y no es primera vez que se desbarata una banda con estas características. Estamos hablando de una estructura organizacional. Es prácticamente una empresa, con una cadena de producción, con de proveedores, con hasta casi una gerencia. O sea, es bien impresionante. Claro, por eso que también se les va a imputar la asociación ilícita durante esta jornada. Exacto. Fíjense que efectivamente había profesionales para cada área. Son 14 los integrantes de esta cúpula, los que están arriba, y que para no verse sucios y también para poder hacer el trabajo más sigiloso, lo que hacían era ir contratando a otra gente que, por ejemplo, tomara el contacto con el que iba directamente a cometer el robo, el que iba también a intimidar a la víctima, y ni siquiera sabían de ellos, es decir, se mantenían lo
más lejano posible para poder de esa forma manejar toda esta banda. Y habían no solo profesionales, por ejemplo, en la cúpula, es decir, en el ingeniero que los lideraba, sino que además, por ejemplo, en los mecánicos, habían técnicos también automotrices que manejaban todo lo que venía después, porque recordemos que parte de lo que se ha conocido es que una vez que se están robando estos vehículos, que se hace la encerrona como tal, viene un periodo de hibernación. Para eso también estaban los centros de acopio. Ahí ellos mantienen los vehículos algunos días en silencio, por así decirlo, hacen todas las modificaciones, todo también lo que tiene que ver con los papeles para poder luego de eso venderlos también, inscribirlos en el registro civil con toda la documentación ilegal que también hacían otras personas que tenían un dominio de qué documentación tenían que tener, de cómo, por ejemplo, poder hacerse pasar por una automotora conocida y de esa forma poder conseguir que estos vehículos, después de todo lo que se robaba y todo lo que se hacía, venderlos en el mercado como si fuesen vehículos nuevos o vehículos usados, pero de una procedencia limpia. De hecho, muchas personas que lo compraron únicamente se enteraron de que este vehículo había sido robado, clonado o plagiado después, cuando ya el CEF les avisa que esta investigación, que llevaba más de 10 meses, estaba en curso y que se perseguía a esas personas que le habían vendido este vehículo. Escuchemos de hecho el relato que hubo de una de las víctimas que el día de hoy está presente en este resultado de la investigación. Fue una banda, actuó bastante rápido, bastante programada, claramente. Habrán sido unos 3 sujetos, es lo que recuerdo. Violentos, pero preparados, digamos. No se notó mucha improvisación. La verdad, se acercaron, parecía como que fueran peatones comunes y corrientes. Los primeros movimientos de ellos fueron muy casuales. Sí, una importante cantidad de víctimas, lo decías, Daniela, al inicio. 500 víctimas por lo que hacía esta banda, encerronas, portonazos. En definitiva, buscar autos. El delito que más se ha repetido durante este año. Van casi 7.000. Más, según Mega más? Investiga, 10.000. 10.000. Encerronas y portonazos. 10.000, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y además ha pedido, veíamos ahí el decomiso de los vehículos, prácticamente todos de un corte. Vehículos de lujo, hatchback, rápidos. Cuéntanos un poquito de eso también, Dani. Claro, porque además de poder utilizar vehículos, por ejemplo, para después venderlos, fíjense que también parte de lo que hoy día comentaron en esta actividad del CEF es que incluso ellos, en esta gran empresa que formaron, se daban el tiempo de algunos vehículos subarrendarlos para otras bandas que también los utilizaban para cometer ilícitos. Ahí también el interés, por ejemplo, a veces de utilizar o de tener dentro de este stock de vehículos de alta gama, que sabemos en muchas oportunidades son utilizados para otros delitos por la rapidez, porque permite huir más rápido de las policías, pasan también desapercibidos a veces en algunos sectores de la capital, y eso finalmente era parte de lo que también pudo establecer el CEF. Y lo que ya escuchamos en la voz del coronel Tenham, que se le pagaba cerca de 2 millones de pesos a cada una de estas personas que ellos elegían, menores, también sabemos por qué son un perfil favorito para poder cometer estos hechos, y que se dedicasen únicamente al robo del vehículo, a entregar este vehículo que ellos habían encargado, y que ellos básicamente realizaban el trabajo de intimidar a la víctima, de amenazarla y después entregarlo a esta banda que tenía finalmente una cadena completa y que terminaba arriba con este ingeniero que finalmente encabezaba toda esta agrupación, y que además, fíjense, parte de lo que también se pudo detectar es que tenía, por ejemplo, una propiedad importante en San Fernando, en el sector de Santa Cruz, que además tenía una colección de relojes de lujo. En todo eso había traducido su patrimonio después de poder levantar esta organización criminal que estaba operando en la región metropolitana, en la región de O'Higgins y también en Valparaíso. Escuchemos, porque también estuvieron hoy día las autoridades en el lugar, la ministra Tobá y también el subsecretario Vergara, ahí destacando la labor de Carabineros en este operativo, el más exitoso de los últimos 50 años del CEF. En el caso del cabecillo de esta banda, es un profesional, una persona que está haciendo estudios de posgrado y que está a la cabeza de una banda criminal que ha, de acuerdo a lo que esta investigación ha mostrado, robado más de 300 vehículos y generado más de 500 víctimas. Lo que se desbarató el día de ayer es muy significativo y da cuenta de un tipo de trabajo que como Ministerio del Interior queremos respaldar. Eso es el plan antiencerronas, esa es la mesa de trabajo con que estamos buscando perseguir el crimen organizado. Estamos hablando de más de 300 víctimas directas y más de 500 víctimas indirectas.
de esta operación liderada por esta organización, de la recuperación de un total que acumula más de 6.500 millones de pesos. Es la cantidad de dinero equivalente a tanto bienes como vehículos que se han incautado. Pero por sobre todo, que hay una organización criminal que pensaba que podía seguir operando en este país y no lo va a seguir haciendo. Bueno, esto tiene muchas aristas perversas y yo creo que una de las más graves es que ¿cómo sacas tú del círculo delictual a jóvenes que son tratados de esta manera? Una vez me tocó escuchar un audio de estas bandas del OS9 y decían, búscate un par de angustiados. Es decir, utilizan la drogadicción de jóvenes y le ofertan esta cantidad de plata por conseguir un vehículo. Entonces, la tentación es imposible de igualar en el mercado formal del trabajo. O sea, es una cuestión muy compleja. Sí, bueno, todo el tema de seguridad es bien complejo, tú lo decías, lo hemos escuchado también harto en las últimas semanas, es una prioridad también del gobierno, lo hablábamos en la mañana, Gonzalo. Vamos a estar muy atentos también a este acuerdo de seguridad que se busca impulsar por parte del gobierno en estas conversaciones con el oficialismo, también con la oposición, así que eso también va a ser relevante porque quieren tener un acuerdo ya para este año y ya estamos a fin de este 2022. La pregunta que te quiero hacer, Daniela, es, tú lo mencionabas, ¿no? 15 personas que han sido detenidas aproximadamente, todas de nacionalidad chilena, ¿cierto? ¿Cuáles son los otros detalles que nos podrías entregar? Claro, hay de diferentes nacionalidades, pero en su mayoría son chilenos. Perfecto. Son 16 detenidos en el proceso de investigación, que son los 10 meses, pero además se detuvieron a más de 250 personas que en todos estos 10 meses, por ejemplo, conducían sin documentación o en vehículos robados. Hay que recordar que había mucha gente que fue detenida en ese momento, en el operativo como tal, que duró todos estos 10 meses, y que no sabía que estaba en un vehículo robado. Ahí seguramente ellos fueron quedando únicamente citados y fueron parte de la investigación. Pero el proceso final, los que llegan esta tarde o ya mañana a la justicia, son 16 personas como saldo final detenidos. Además, el dato estaba, y por qué se llama también 60 minutos finalmente 60 segundos, este operativo del CEF, porque es lo que ellos demoraban, no demoraban más de un minuto en poder cometer el robo. Tenían ese cuidado de que cada robo que realizaban no durara más de 60 segundos y es por eso que también ese es el nombre que le da el CEF a esta operación, que ahora entonces vamos a ver también qué resultado tiene en la justicia, que es la parte que va quedando pendiente, si también se logran entregar todas las pruebas necesarias para poder vincular a esta persona que es el líder, que sabemos no tiene antecedentes y que va entonces a ser presentado como el imputado líder de esta banda que tenía por lo menos a 16 personas entre sus integrantes. Claro, se logró recuperar más de 160 vehículos, pero ojo, porque esta banda estuvo involucrada en más de 300 robos de vehículos. Así que también estaremos muy atentos a cómo se sigue desarrollando esta noticia porque seguramente vamos a tener más antecedentes. Daniela Valdés, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.